les comentaré de que esta es la experiencia docente, diseño e implementación de un instrumento multimodal para entregar y verificar la comprensión de instrucciones por parte de los estudiantes en los cursos de destrezas de comunicación y pensamiento a cargo de Claudia Andrade Equio, Ana María Fermandoa Beringer y Magdalena Infante Pérez, de la Dirección de Formación Extradisciplinar. Yo soy Diana Muñoz Álvarez, coordinadora del Diplomado de Investigación en Docencia Universitaria del Centro de Innovación Docente y cumpliré el rol de moderadora en esta sesión. Y hoy contaré con el apoyo de María Alejandra Zambrano, quien estará apoyándonos en el chat, así que atento a lo que ella vaya publicando. Antes de partir, les voy a dar alguna información. En este tipo de sesiones no se verán sus cámaras, solo se verán las de las expositoras y su presentación. El canal de comunicación será el chat que se encuentra a su costado derecho de su pantalla. Por este medio pueden hacer sus comentarios y preguntas, las cuales serán transmitidas por los expositores a través mío en mi rol de moderadora al final de la presentación. La exposición tendrá una duración de 20 minutos y luego tendremos 5 minutos para preguntas. Antes de comenzar, les quiero comentar brevemente sobre las expositores que nos acompañan el día de hoy. Magdalena Infante Krebs, magíster en lenguaje y literacidad de la Universidad de Harvard, actualmente es docente del programa de comunicación y pensamiento de la Universidad del Desarrollo desde el 2021. Es docente de los cursos extradisciplinares Lugares, Palabras, Vida, Escritura Creativa y de la asignatura Tremendo Tema, Análisis y Creación de Textos para Canciones, del track de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. También Ana María Fermandoa Beringer, magíster en Comunicación Social y Estrategias de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es coordinadora del Programa de Comunicación y Pensamiento de la Universidad del Desarrollo desde el 2017. Es coordinadora del Club de Lectora para Colaboradores de la Universidad del Desarrollo desde el 2022 y es encargada del área de literatura de la Fundación Cultural Las Gracias. Claudia Andrade Equio, doctora de Literatura Chilena e Hispanoamericana, diplomada de la Alfabetización Académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en Docencia Universidad de la Universidad del Desarrollo, que también es un diplomado del Centro de Innovación Docente. Es docente del Programa de Comunicación y Pensamientos de la Universidad del Desarrollo desde el 2016 y forma parte de la otra LIG, Espacio Colectivo de Investigación y Divulgación de la Lectura Infantil y Juvenil. Después de esta tremenda presentación, les doy la palabra a Claudia, Ana María y a Magdalena para que nos presenten su experiencia. Hola a todos, buenos días. Es un gusto poder estar aquí y presentar este trabajo que hemos desarrollado con harto entusiasmo y cariño durante los semestres, el último del 2022 y el primero del 2023. Nuestro proyecto se llama Diseño e implementación de un instrumento multimodal para entregar y verificar la comprensión de instrucciones por parte de los estudiantes en cursos DCP, que, como muchos de ustedes saben, son los cursos de comunicación y pensamiento que se imparten de manera transversal en todas las carreras de la UDD en el primer año de ingreso de los estudiantes. En este proyecto trabajamos junto a Ana María Fermandoa, coordinadora de los cursos de CP, y a Claudia Andrade, docente de los cursos de CP también en varias de las carreras. Vamos adelante. ¿En qué consistió este proyecto? Este proyecto consistió en elaborar un instrumento multimodal. Por instrumento multimodal, finalmente lo que es un formulario online para verificar la comprensión de los estudiantes antes de realizar una evaluación, antes de empezar a trabajar en una evaluación. Y la idea de generar este proyecto surgió al ver que los estudiantes no estaban leyendo las instrucciones detenidamente antes de empezar a trabajar y eso llevaba a que sus trabajos fueran de menor calidad o que se equivocaran en aspectos que eran muy, o sea, que estaban explícitamente dichos en las instrucciones. Entonces, esta inquietud surgió porque esta dificultad para seguir instrucciones se hace muy patente en el primer año de estudio, porque también levantando la información que la compartimos con varios
profesores del programa para ver si existía esta misma preocupación en otros cursos. Desde la unidad de DCP a cargo de Ana María Fermandoa, también nos dijo que frecuentemente recibían solicitudes para abordar esta dificultad desde las carreras. Y revisando qué cosas había disponibles para trabajar la comprensión o la verificación de la comprensión de instrucciones, nos dimos cuenta de que no había algo específico ni en la unidad en que nosotros trabajamos, ni tampoco en otras unidades de apoyo de la universidad. Así es que con estos antecedentes nos lanzamos a pensar en algo que pudiera modificar esta situación. Entonces nos pusimos como objetivo central el fomentar el hábito de seguir instrucciones por parte de los estudiantes. Y para eso creamos este instrumento de verificación de la comprensión de las instrucciones que se aplicó en las asignaturas de DCP en Santiago durante el segundo semestre de 2022 y el primero de 2023. Y como objetivos específicos nos pusimos apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, eso era como lo número 1, creando este dispositivo. En segundo lugar, motivar a los estudiantes a usarlo antes de empezar a trabajar en sus evaluaciones. Y en tercer lugar, evaluar el impacto del instrumento en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Y, como les decía, la creación fue este instrumento multimodal, pero seguimos distintos pasos para que puedan comprender un poco el proceso. Contarles que lo primero que hicimos fue investigar metodologías de verificación de comprensión de instrucciones y nos centramos específicamente en el desarrollo de preguntas que nos permitieran justamente verificar si es que había comprensión o no por parte de los estudiantes. En una segunda etapa, nos centramos en el diseño de este instrumento multimodal y también en congregar a los profesores colaboradores que iban a trabajar con nosotros. Entonces, este proyecto incorporó a 9 secciones cada semestre. En total se trabajó con 450 alumnos en distintas carreras. En el primer semestre fue en cine, ingeniería comercial, diseño y salud, y en el segundo en medicina, en enfermería, en diseño y en ingeniería comercial. Y antes de lanzarnos a trabajar con todo este grupo humano, teníamos que, por supuesto, validar este instrumento que habíamos creado. Esta validación se realizó con los profesores colaboradores y con la coordinadora de los cursos, que es Ana María, y comenzó la aplicación del instrumento en estas 9 secciones en el primer semestre y 9 secciones en el segundo. Al finalizar este primer semestre de trabajo, en la etapa 4, hicimos encuestas de percepción a los estudiantes y realizamos también reuniones y focus group, reuniones con los docentes colaboradores y focus group en particular con los estudiantes para recibir feedback y mejorarlo para el siguiente semestre. Y eso fue lo que hicimos en la etapa 5, en que se ajustó el instrumento multimodal recibiendo como toda esta retroalimentación. Quiero mencionar acá, antes de comentarles cómo era el formulario, que trabajamos en colaboración con los profesores Cristian Trujillo y Juan Espinosa en el primer semestre de aplicación y con Enrique Sologuren y Trinidad Moya en el segundo semestre, además de Claudia y de mí misma, quien les habla, que también aplicamos en nuestros respectivos cursos este instrumento. ¿Y en qué consistía el instrumento? Es un formulario online muy sencillo, cuya aplicación dura entre 2 y 3 minutos, y la estructura es lo que están viendo ustedes en pantalla. Tiene 3 partes. En primer lugar, datos clave de identificación del estudiante, apellido, nombre, curso, como para que cada profesor pueda ver después los resultados y después analizarlo. En segundo lugar, hay una parte que es específica para la evaluación que se está probando. Entonces, si es que los estudiantes tienen que generar, por ejemplo, un ensayo, bueno, hay un par de preguntas muy específicas para su curso, para esa evaluación en particular, que les preguntan qué tipo de evaluación debes realizar. Y ahí hay alternativas de selección múltiple y los estudiantes deben marcar. Y en la tercera parte del formulario tenemos preguntas que son de orden más general y que sirven para cualquier tipo de evaluación. Cómo debes realizar la evaluación, es decir, si es individual o es en grupos,
qué extensión tiene el trabajo, dependiendo del tipo de trabajo que sea. Vemos si es la extensión en diapositivas, en cantidad de minutos, en cantidad de palabras, etc. Cuál es la fecha de entrega, que es algo muy importante que genera también fallas. Y cómo se debe entregar esta evaluación, es decir, se entrega presencialmente, es una exposición oral, o debe entregarse online a través de la plataforma. En el fondo, damos alternativas de entrega, que también es un aspecto que es muy importante que tengan clarísimo desde el día 1 en que empiezan a trabajar en la evaluación. Eso en cuanto a la forma de este instrumento. Y ahora, como pueden ver en pantalla, algunos ejemplos de preguntas que los iban conduciendo a decir qué es lo que se esperaba que hicieran en este trabajo. Por ejemplo, si se fijan en la parte del centro, donde dice presentación oral, los estudiantes deben decir, ok, si lo que deben hacer es una presentación oral, ¿cuál de las siguientes opciones es la que mejor corresponde a la presentación oral que deben hacer? Deben hacer una presentación oral sin apoyo visual o con, deben grabarla, por ejemplo, y presentarla en video, o deben participar de un debate oral. Si se fijan, las preguntas son bien sencillas, pero lo que logran es hacer que los estudiantes vuelvan a leer las instrucciones para marcar la alternativa correcta. Había olvidado prender mi micrófono, Magdalena, así que tuve que salirme un poco de la pantalla. Así que ahora vuelvo a compartir. Ahí está de nuevo, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora tomo yo la posta para justamente realizar esta implementación de manera adecuada y dado, como comentaba Magdalena, nosotros contamos con la colaboración de 4 profesores que no participaban del proyecto directamente, entonces para eso y poder explicarles bien cómo utilizar el instrumento, se elaboró esta guía para los docentes que se hizo a través de Geniali y que contiene además como instrucciones generales de cómo aplicar el instrumento y cómo también utilizarlo en el aula. Este manual también va a quedar disponible junto con el formulario para como trabajo que queda para el programa de comunicación y pensamiento, pero también está pensado para que otras carreras, si les interesa y ver cómo funcionó el formulario, también tengan a disposición este manual de uso. En términos de resultado, nosotros hicimos 2 cosas. Realizamos una encuesta de percepción a los estudiantes, en donde quisimos evaluar 3 criterios en particular respecto del instrumento mismo, que era la facilidad de su uso, la rapidez al momento de contestar y la utilidad. Aquí, por ejemplo, les comparto los resultados de la encuesta que se aplicó en el primer semestre de este año, en donde los estudiantes, si se fijan, manifestaron sobre un 80%, tanto en la categoría de facilidad como de rapidez, que les pareció un formulario fácil de completar y también rápido. Es decir, esto es importante porque esto se hacía justamente minutos después de haber explicado de qué se trataba la evaluación, antes de que se pusieran a hacer la evaluación. Entonces, para los estudiantes era un criterio, un indicador interesante de funcionalidad del instrumento, que no les tomara mucho tiempo responderlo antes de iniciar la evaluación. En términos de utilidad, nosotros quisimos evaluar tanto en el segundo semestre del 2022 como en el primer semestre del 2023, qué hábito fomentó la utilización del formulario. Y si se fijan, en ambos casos, lo que más fomentó fue la lectura más de una vez de las instrucciones, que eso ya era algo que nosotros queríamos lograr como objetivo del proyecto. Consultar al docente si tengo dudas también tuvo un porcentaje significativo de respuesta y contrastar mi trabajo con los criterios de evaluación, que eso también para nosotras es relevante porque incentiva que los estudiantes no solamente lean las instrucciones una vez o una segunda vez, sino que antes de entregar el trabajo verifiquen que el trabajo que van a por ejemplo, adjuntar a Canvas, tenga todos los requerimientos formales y también de contenido que se van a evaluar en la rúbrica.
En el Focus Group, por ejemplo, donde estuvimos reunidos con estudiantes de las distintas carreras que participaron el segundo semestre del 2022, nos comentaron de que, en términos generales, el instrumento les permitió pensar sobre las instrucciones, como enfocarse bien en las preguntas y en las instrucciones para realizar cada trabajo. Esto para nosotros también es relevante porque permitió que los estudiantes tomaran conciencia de la centralidad de las instrucciones a la hora de ser evaluados. Y, por ejemplo, muchos de ellos en este focus group, pero en particular comparto aquí una de las percepciones, les permitió enfocarse mejor en el trabajo y no estar pensando como repensando de qué se trataba, sino que al preguntarse qué es lo que te pidieron hacer y al contestarlo y ellos verificar con un puntaje, porque la encuesta daba un puntaje al tiro de si estaba bien respondido o no, eso permitía a los estudiantes autocorregirse. En términos de recomendaciones, nosotros enfrentamos algunas dificultades durante el desarrollo del proyecto. En particular, nos costó mucho llegar a la redacción de las preguntas finales. En una primera instancia, cuando lo aplicamos en el segundo semestre del 2022, había preguntas que eran muy largas y cuyas respuestas también eran más extensas. Entonces, por ejemplo, tanto en la primera encuesta de percepción como en el focus group, los estudiantes nos manifestaron la necesidad de acortar las preguntas. Y eso, por ejemplo, lo hicimos en la segunda implementación este año, y ustedes lo que vieron cuando mostramos pantallazos de las preguntas y respuestas de las encuestas era justamente ya el formulario con esta reducción hecha. También la consistencia del uso del instrumento. En un momento habíamos pensado no aplicarlo en todas las evaluaciones, pero ya en este año preferimos que todas las evaluaciones consideraran la aplicación del instrumento, y eso permitió un mejor desempeño también de parte de los estudiantes en términos de que le tomaban más conciencia a que en todas las evaluaciones había que leer las instrucciones. Y en términos de desafíos y de proyecciones de este trabajo que hemos realizado en conjunto con Ana María y Magdalena, es capacitar a los docentes en la redacción de instrucciones. De hecho, nuestros docentes colaboradores nos manifestaron que junto con la aplicabilidad práctica, ¿verdad?, de que los estudiantes puedan revisar si entendieron bien las instrucciones antes de la evaluación, para ellos mismos como profesores les sirvió el formulario para saber qué cosas deben ir sí o sí al momento de indicar o dar la instrucción a un estudiante. Y esto, por ejemplo, genera hábitos en los estudiantes que no solamente vienen como una motivación extrínseca de nosotros los profesores, sino también la idea final es generar una motivación intrínseca, es decir, que se den cuenta de la relevancia de leer las instrucciones antes y durante la evaluación. Le doy el paso entonces a Ana María. Muchas gracias, Claudia. Bueno, luego de el proyecto expuesto por las docentes a cargo de la implementación del proyecto, podemos llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, y relacionados con nuestros objetivos iniciales, específicamente la utilización de un instrumento que permita que el propio estudiante vaya verificando la comprensión de las instrucciones, apoya el proceso de aprendizaje de los estudiantes porque permite desarrollar competencias que son propias del andamiaje del aprendizaje de los estudiantes en la universidad. Una de ellas, muy importante, es la retroalimentación oportuna. Por otra parte, el instrumento permitió o colaboró, ¿no es cierto?, en que los estudiantes se dieran cuenta de la importancia de leer las instrucciones y de tomar aquellas instrucciones como una guía para realizar un trabajo correctamente. El hecho de que el mismo instrumento fuera entregándole al estudiante, por ejemplo, los puntajes de las preguntas que iba contestando, ¿no es cierto?, y también el hecho de que fuera entregándole, por ejemplo, cuáles eran las respuestas correctas cuando había contestado erróneamente, permitía que el propio estudiante fuera autocorrigiéndose, y eso permitía
Entonces, volver a leer las instrucciones, ¿no es cierto? La lectura y relectura era también parte de nuestros objetivos iniciales. Y que el estudiante entonces pudiera volver a las instrucciones y poner atención en aspectos que a veces nos parecen obvios, pero que los estudiantes no los tienen tan claro, como, por ejemplo, definir qué es lo solicitado, dimensionar, ¿no es cierto?, la extensión de lo que tiene que entregar y luego entonces planificar su trabajo de acuerdo a los plazos de entrega que también estaban especificados en las instrucciones. Con esto también quiero agregar algo que en el instrumento, la última pregunta era si el estudiante había leído la rúbrica y las alternativas eran sí o aún no. ¿Por qué? Porque nos parecía fundamental que el estudiante, junto con leer las instrucciones de aquello que tenía que entregar, supiera, ¿no es cierto? Y también adquiriera este hábito de leer la rúbrica, ¿no es cierto? El profesor ya le presentó la rúbrica, pero ¿leíste la rúbrica? Sí, si no la leíste, pues entonces léela. Eso nos parecía fundamental. Y luego, como último objetivo, nosotros pensamos que de todas maneras la utilización de este tipo de instrumentos mejora la labor docente, porque cuando el docente, tal como lo manifestaban las profesoras a cargo de esto y los profesores que trabajaron en esto, cuando el docente logra una correcta reacción de las instrucciones, ¿no es cierto?, para que el estudiante las entienda, entonces eso le permite poner el foco de la evaluación en otros aspectos fundamentales de esa evaluación, lo que permite, por supuesto, hacer una retroalimentación mucho más efectiva, centrada en aquellos aspectos fundamentales de la evaluación y no en si lo entregó a tiempo o no lo entregó a tiempo o se excedió en la extensión, o etcétera. Y como conclusiones generales, como coordinadora o como coordinación, ¿no es cierto?, nosotros, uno de los objetivos que teníamos era desarrollar una competencia fundamental para el proyecto UDD Futuro, sobre todo en estudiantes de primer año, que es la autonomía. La autonomía y la autocorrección son pilares importantísimos para el estudiante de primer año que está recién ingresando a la universidad y que está recién formando los hábitos. Una cosa que se me olvidó decir es que esto de que el estudiante fuera, al ir contestando el formulario, recibiendo inmediatamente sus puntajes y sus respuestas correctas, si no lo había contestado bien, es que esto motivó la interacción con el instrumento, que era también uno de nuestros objetivos iniciales, como se los contaba Magdalena. Así que, bueno, quedamos muy contentos con la implementación de este proyecto. Quedamos con algunas tareas que, sobre todo, capacitar a los docentes en la redacción de instrucciones correctamente y en que los profesores, a la hora de desarrollar las instrucciones, se capaciten en aquello que tenga que ver con evaluación para el aprendizaje. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias al Centro de Innovación Docente por apoyarnos en esta implementación y en el diseño, fueron fundamentales, y también por darnos la oportunidad de divulgarlo en esta instancia, ¿no es cierto?, como es el IDEA. Ahí están nuestros datos, queríamos decirles, por si quieren contactarse con nosotros y quieren que nosotros les compartamos nuestro instrumento. Muchas gracias. Agradecemos a Claudia, Ana María, Magdalena por compartir su experiencia y la felicitamos por su iniciativa. Tenemos varias preguntas, así que se las voy a ir mencionando. Primero teníamos una pregunta que Magdalena respondió, pero la voy a volver a mencionar por si a alguien se les pasó. Jenny Muñoz Lara dice: hola, ¿me podrían recordar de qué carrera eran los estudiantes del estudio? Y Magdalena respondió que el 2022 eran los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial, Diseño, Plan Común de Salud y Cine. Y en el 2023, Ingeniería Comercial, Diseño, Medicina y Enfermería. Eso por si a alguien se le había pasado la respuesta. Pero también tenemos una pregunta de Elena Illanes Alvarado, que nos dice: ¿cómo podemos solicitar apoyo para redactar mejores instrucciones para los estudiantes? ¿Quién responde?
Mira, yo creo que acá este instrumento puede servir para mirar si las instrucciones que uno dio te permiten responder las preguntas. En ese sentido, encantadas de compartir el material para usarlo como de chequeo cuando uno escribe instrucciones. Pero quisiera pasarle la posta a Ana María, que yo sé que ha trabajado harto este tema de las instrucciones desde la alfabetización académica, con cómo ayudar a los docentes a ser más claros en la formulación. Recuerdo una charla de Federico Navarro, ¿te acuerdas, Ana María? Justamente hablaba de este tema. Bueno, yo creo que fundamental, también esto lo he aprendido también de Diego Vargas, un gran colaborador, también coordinador del programa de comunicación y pensamiento, docente en varias secciones. Es fundamental cuando uno está planificando el curso, por ejemplo, que vas a dar, ir pensando en las evaluaciones. O sea, como que de él aprendí yo esto de planificar tu curso en función de las evaluaciones que vas a hacer. Y a la hora de entregar instrucciones, yo creo que es súper relevante. Bueno, nosotros podemos compartirles, como decía Magdalena, el formulario. Detectar, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que hacíamos en un primer lugar instrucciones muy extensas. Uh-huh. Y hay que ser mucho más, o sea, yo creo que los profesores tienen que ser un modelo de cohesión y concisión, ¿ya? En la redacción de las instrucciones. E ir verificando contigo mismo si serías capaz de responder a ese tipo de instrucciones. Bueno, hay un montón de literatura asociada yo creo que es importante capacitarse y leer sobre cuáles son las tendencias en evaluación para el aprendizaje. Eso es fundamental. Pero nosotros podemos apoyarlos más cercanamente si nos piden ayuda. Sí, muchas gracias. Quedaron un par de preguntas, pero por tiempo no las podremos hacer, así que se las enviaremos a sus correos para que a lo mejor puedan contactar. Sus correos igual quedaron ahí en el chat, así que si quieren tener más información, le pueden escribir directamente a las expositoras. Así que nuevamente les agradecemos, Claudia, Ana María, Magdalena, por compartir su experiencia y felicitarlas nuevamente por la iniciativa y por las ganas de seguir mejorando los procesos de aprendizaje. Y le agradecemos a todos los asistentes de esta ponencia y los invitamos a que pasen a recepción del evento para que puedan elegir a qué exposición quieren ir ahora. Y para asistir a la siguiente deben apretar en su botón izquierdo, recepción, y ahí van a aparecer todas las exposiciones que se van a comenzar en 2 minutos más. Nuevamente, muchas gracias a las 3 y gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. A los que nos quedan, los invitamos nuevamente a pasar a recepción o a sesiones. También pueden ver las exposiciones que están a disposición. Nos quedan 8 personas, 7 personas. Muchas gracias a todos. Y Claudia y Magdalena, si quieren, pueden pasar a sesiones o retirarse como ustedes. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao.